¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la verdad es que esto que les voy a decir hoy lo estuve pensando durante bastantes días. Eh, Hubo elecciones en la Argentina que fueron las elecciones primarias, que en realidad fueron una encuesta donde no votó mucha gente, falta votar mucha gente, que veremos qué pasa en noviembre, que son las elecciones importantes, pero evidentemente tanto el gobierno como la oposición, cada uno en función de su conveniencia, tomaron nota del resultado de estas elecciones. La oposición se siente ganadora, más fuerte, y el gobierno se siente muy débil, eso está claro. Se generan sus propias internas cada vez más fuertes, hubo un recambio de gabinete, y por supuesto, como cualquier gobierno en una elección interna como esta que acabamos de pasar, que tiene un resultado tan negativo, va a tratar de recomponerse para llegar a la verdadera elección de la mejor manera posible. No hace falta irse mucho tiempo atrás para recordar lo que pasó en el 2019, cuando al partido del gobierno de ese momento, encabezado por el presidente Macri, le pasó lo mismo, y entre las elecciones primarias y las elecciones verdaderas, se hizo todo lo posible para remontar el resultado de las primarias, y la verdad es que lo hicieron muy bien y casi lo remontan. De manera que todavía falta mucho para definir qué es lo que va a pasar en noviembre. Por otro lado, también es cierto que si uno mira en el mundo, ningún oficialismo le fue bien en las elecciones en tiempo de pandemia. Desde Donald Trump, que fue eyectado del poder por los votos, hasta la propia Angela Merkel, que probablemente este domingo, si bien no es candidata ella misma, su partido pierda las elecciones en Alemania. Prácticamente todas las elecciones que hubo durante los tiempos de pandemia, Francia es otro ejemplo, los oficialismos, los partidos gobernantes, Madrid es otro ejemplo, los partidos gobernantes han perdido. Evidentemente la pandemia tiene mucho que ver, en el estado de ánimo de la gente sobre todo, ¿no? En el estado de ánimo de todos nosotros. Pero más allá de eso, a mí, como a todos ustedes, nos debe preocupar la Argentina. Y ustedes saben, vamos a recurrir a una figura futbolística que a mí me gusta por otro lado. Yo soy hincha de Boca, como hay otros que son hinchas de otros equipos, algunos de River también. Pero entre Boca River, entre Rosario Mules, ¿no? Entre Estudiantes y Gimnasia y Esgrima de la Plata, no estoy tan seguro si entre Talleres y Belgrano de Córdoba, o Atlético Tucumán también tiene su rival en San Martín. No sé si esto realmente es así en todos, pero en Boca River no me cabe ninguna duda, porque yo lo siento así. Cada que juega River con un equipo de cualquier otro país, de cualquiera, así sea el país que yo más bronca le tengo, quiero que River pierda. Porque esa es la rivalidad deportiva que existe entre Boca y River. Como así muchos hinchas de River se compran camisetas de los equipos que juegan contra Boca cuando son de otro país. Y esto es parte del folclore. Está mal, está bien, es divertido. Es divertido. Algunos podrán decirnos antipatriotas, pero yo quiero que siempre pierda River. Insisto, aunque juegue con el equipo del país que yo más bronca le pueda tener. Insisto, esto es deporte, es una diversión. Pero en la Argentina hoy está pasando desde hace tiempo eso. Parecemos Boca River. La famosa grieta que a alguien se le ocurrió mencionarla así porque es un gran negocio para muchos, está haciendo estragos. Y hace que haya una mitad de la Argentina que quiere que le vaya mal a la Argentina para que la otra mitad de la Argentina esté contenta. Y al revés. Hay una mitad de la Argentina que quiere que le vaya bien, pero la otra mitad no está contenta. Y lo mismo era en el gobierno anterior.
Y ahí tenemos un problema. Cuando yo era muy chico, me contaban la historia del peronismo y el antiperonismo, de la Revolución Libertadora y todo eso del viva el cáncer de Evita. Y la verdad que a mí me parecía increíble que eso pasara en la Argentina. Y hoy está pasando de nuevo. Hoy está pasando de nuevo. La intolerancia, el odio, está en la mayoría de los argentinos. Vengan de a uno por esto que estoy diciendo, ¿eh? Pero es lo que pienso. A lo mejor soy ingenuo, soy viejo, a lo mejor soy todo eso y un poco más. Pero es lo que realmente siento. La intolerancia y el odio está ganando a una gran parte de la sociedad argentina. Espero que no sea todo. En este sentido, hubo un cambio de gabinete, hay nuevos ministros, ahora vamos a hablar de eso. Pero veo que hay gente que está recurriendo a la historia para denostar a los nuevos ministros, a quienes yo no voy a defender, pero simplemente voy a hacer alguna referencia. Ningún político en la Argentina, casi nadie en la Argentina, resiste un archivo. Pero estamos hablando de política. Y vamos a hablar nada más que de la democracia. Desde aquella ingenua frase de Alfonsín, con la Argentina se come, se educa, con la democracia, perdón, se come, se educa, se vive. Qué ingenuo, ¿no? Era ingenua aquella frase de Alfonsín. Vivimos en democracia y cada vez tenemos más pobres, más corrupción, más falta de justicia, más inseguridad. Pero bueno, en aquel momento era la ilusión. ¿Le podríamos reclamar hoy a Alfonsín por esa frase? Seguramente que no, porque muchos, entre otras cosas, nos convencíamos con esa frase. Hasta podríamos pasar por Macri, que nos prometió pobreza cero. ¿Le podríamos reclamar a Macri por esa frase? Si todos sabíamos que la pobreza cero no existe. Macri terminó su gobierno con una pobreza entre el 30 y el 40%, con cepo cambiario, con devaluación, porque trató de recomponer lo que había hecho mal durante los meses anteriores que le hicieron perder la interna. E inclusive a este presidente que tenemos hoy, le deberíamos reclamar, con toda lógica, que nos prometió que no iba a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado durante el gobierno del cual él formó parte durante muchos años, y está cometiendo los mismos errores. Por eso, entre otras cosas, perdió la interna, su gobierno, en estas PASO. Pero, insisto, no hay político que resista un archivo en la Argentina. ¿Qué decir de los que se pasan de un partido a otro? Pichetto, Lustó. Y la gente los vota igual, ¿eh? La gente los vota igual. Entonces, seamos coherentes, tratemos de medir a todos con la misma vara. Si somos ultra exigentes con algunos, seámoslo con todos. Y si somos condescendientes con algunos, seámoslo con aquellos que todavía tienen chance de mejorar en algo. Se acaba de nombrar, o se ha nombrado, a Julián Domínguez, ministro de Agricultura. Julián Domínguez tiene experiencia, la que ganó entre el 2009 y el 2011 cuando ejerció el cargo a pedido de Cristina Fernández de Kirchner, aquella presidenta, hoy vicepresidenta, que lo usó a Julián Domínguez para recomponer la relación con el campo y enfriar toda aquella guerra, entre comillas, que se había desatado en el 2008. Probablemente hasta les diría que Julián Domínguez fue uno de los primeros hombres que se pensó para el Ministerio de Agricultura y que él no aceptó. Pero eso es una opinión mía. Si yo fuera Alberto Fernández, que por suerte no lo soy, en función de la experiencia vivida con Julián Domínguez en aquel momento, hoy probablemente hubiese también llamado a Julián Domínguez, que puede ser cuestionado por muchísimas cosas, pero no puede ser cuestionado por su falta de diálogo, por su voluntad de hacer algunas cosas bien. Yo recuerdo cuando ayudó a las cooperativas. Sí, es cierto, ayudó a las cooperativas, mientras que hasta que llegó Julián Domínguez las grandes diferencias las hacían solo los grandes exportadores. Por supuesto cometió muchísimos errores. Era un gobierno difícil, había que compartirlo con Moreno, con Echegaray, con toda esa gente. Julián Domínguez después fue diputado, fue presidente de la Cámara de Diputados.
Julián Domínguez fue en interna en la provincia de Buenos Aires para ser gobernador. Y esa interna la perdió, y digo la perdió entre comillas, con Aníbal Fernández, que tuvo toda la banca de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso yo creo que Julián Domínguez no es muy amigo de Aníbal Fernández, o no lo era, ni tampoco de Cristina Fernández de Kirchner. Que les quede claro, esto lo digo yo. Pero bueno, en su momento le han vuelto a ofrecer el cargo y finalmente ha aceptado. Yo no creo que Julián haya aceptado si no tiene crédito para dar. ¿Está claro? No lo creo. Julián es un hábil político. Encantador de serpiente, como dicen algunos, probablemente. Probablemente. Pero si queremos distender la relación entre los productores y el gobierno, hace falta un tipo de diálogo. No hace falta un picapiedras. No hace falta alguien que quiera romper todo. Yo también, insisto, lo hubiera elegido y creo que, claro, para elegirlo hay que tener crédito, ¿no? Para aceptar. Porque se tiene que negociar con culfas. El verdadero monje negro que ha castigado al campo, el que, entre comillas, hablaba maravillas del campo, de alguna nota que le hizo mi amigo Ricardo Bindi. ¿En qué quedó aquella sarta de mentiras que dijo Culfas? Que es el verdadero responsable de todo esto que está pasando, más allá de la responsabilidad que también le cabe al presidente Fernández, ¿no? Ahora, a mí me da otra tranquilidad. El vicejefe de gabinete es Jorge Neme, un hombre que también conoce mucho del campo, conoce mucho del sector, que estaba trabajando en Cancillería y que también les puedo asegurar, estaba en contra de muchas de las medidas que se tomaron. Por ejemplo, el cierre de las exportaciones de carne o el control de las exportaciones de carne. En las próximas horas, Julián Domínguez ya ha convocado a los técnicos de las entidades y la semana próxima se reunirá con la mesa de enlace, con el Consejo Agroindustrial. Muchos le critican a Julián haber hecho el PEA, me acuerdo, el Plan Estratégico Agroalimentario. Yo también lo critiqué. Y lo sigo criticando porque fue una serie de enunciados que nunca llegaban a concretarse. Algo parecido en plan a lo que hizo el Consejo Industrial Argentino. Por ahí ahora se concilia y se hace un solo plan y se empieza a trabajar en serio. Digo, pongámosle una ficha a la esperanza, me parezco a Richard. ¿Y por qué se los digo? Porque si no, la Argentina va a ser muy difícil que tenga solución. El otro día veía la inauguración de Axoja, donde Julián Domínguez hablaba y decía una vez más eso de que no se concibe la Argentina sin el campo, y yo sé que Julián lo piensa, había dicho antes que los políticos no entienden al campo, pretende llevar la producción de soja a 70 millones de toneladas, ojalá lo logre, sin seguirle dando prebendas a la industria aceitera, ¿no? Eso sí, hay que ayudar a los productores. A lo mejor se le puede bajar 5 puntos los derechos de exportación, sé que no se las puede bajar todas, pero 5 puntos baja de derechos de exportación, y después les voy a decir cómo, en otro momento. Abrir un poco las exportaciones de carnes en los acuerdos que yo sé que están conversando con los frigoríficos, por ejemplo, para que no haya un recrudecimiento de los valores internos. Hay cosas que yo creo que se van a ir haciendo en los próximos días. Insisto, por otro lado, es muy difícil algunas cosas que están pasando en Argentina explicarlas. Récord de venta de maquinaria agrícola, récord de cosecha, si el clima ayuda, récord de recaudación de ingresos por exportaciones, récord de recaudación por derechos de exportación. Insisto, vamos a una cosecha récord. Yo quiero que a Argentina le vaya bien. Y yo creo que ustedes también deben querer que a Argentina le vaya bien. Y no me importa si es Julián Domínguez, Luis Basterra, Ricardo Bullagle, Luis Miguel Echeverri, Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner o Montoto. Lo que quiero es que a la Argentina le vaya bien, como gana Boca, como quiero que gane Boca siempre. Porque yo soy hincha de Boca. Y ustedes me imagino que son todos hinchas de Argentina. Entonces, insisto, yo no estoy diciendo que esto va a ser una maravilla, pero recién empieza otra vez una etapa que a lo mejor algo cambia, a lo mejor algo cambia. Podría haber sido mucho peor la reacción del oficialismo. No pusieron a alguien que odia el campo. Lo podrían haber puesto, hay muchos que estarían encantados de estar en ese cargo.
está un tipo que les puedo asegurar que no lo odia. Que estará condicionado o no, no lo sé. Creo que si Nemes, vicejefe de gabinete, lo puede ayudar, porque conoce muy bien al sector, insisto, porque le puede poner un límite al insoportable, intratable de Culfas, porque también es amigo de Guzmán, a quien conoce desde hace muchísimo tiempo, me refiero a Nemes. Y porque hay algo que ha pasado desapercibido, pero que no es menor, que es el tema de la nueva ley de presupuesto, en donde está el tema de los derechos de exportación, como una prórroga a lo que ya había. Vieron que el 31 de diciembre vence el límite que tiene el presidente de la República, de los 3 puntos más para maíz, para los cereales, y del 33% para soja. El presidente, en la ley de presupuesto, pide que eso se prorrogue hasta el 2024, si mal no recuerdo. Y quieren que les diga, a la luz del contexto en el que estamos viviendo, en una Argentina con casi 50% de pobreza, en un oficialismo desesperado por mantener el poder, esa no es tan mala noticia. Muchos hablaban de que el maíz iba a ir a 25, el trigo a 30, la soja a 40, a 45. La ley de presupuesto nueva no dice eso. Yo les decía siempre, este año no va a haber aumento de los derechos de exportación, creo que ya no lo subo. Para el año que viene tenía mis miedos. Ahora, si se mantiene esa cláusula, mis miedos empiezan a atenuarse. Porque, insisto, con esta situación actual, vamos a una campaña récord. Vamos a una campaña récord. Y así como quiero que Boca sea campeón del mundo, aunque tenga los peores jugadores, como los tiene hoy, quiero que la Argentina le vaya bien. Yo no quiero que la Argentina pierda porque hoy la gobierna el kirchnerismo o porque antes la gobernaba el macrismo. Mi función es marcar los errores que yo creo que cometen unos, otros o el que esté gobernando. Pero el resultado final tiene que ser que a la Argentina le vaya bien. Y para eso, todos tenemos que ir para el mismo lado. Yo no le puedo poner el pie a alguien que recién empieza. Quiero verlo. Y en eso creo que la mesa de enlace está haciendo un muy buen trabajo.